Bueno, vamos a hoy empezar con el tema número 4, que es opciones financieras. Y para este tema vamos a ver teóricamente alguna historia sobre el modelo Black-Scholes-Merton, donde en el material que yo le subí, primero les subí un video, que está en inglés y otro en español, espero que lo vean, donde narra la historia de los antecedentes de esta ecuación diferencial parcial, para la cual, mediante cambios de variable, ese es un método, llegan a una expresión de la ecuación de calor, que es una ecuación diferencial parcial de segundo orden, es parabólica, y para ese entonces, desde cuando llegaron a esa reducción en los 70s, pues ya había un desarrollo teórico previo en la cual tenías una solución a esa ecuación diferencial parcial de la ecuación de calor. Entonces, cambios de variable llegan a esa ecuación, entonces, voilà, ¿no? Tienes con los cambios de error la solución y llegas al precio de la opción de compra y de venta sobre un subyacente que no paga dividendos, y por ese desarrollo, tanto a Fisher Black, Mario Scholz y Robert Merton les dieron el premio Nobel de Economía en el 97, ¿no? Aquí hablan de los supuestos, el doctor Ho, Lee, habla de los supuestos del modelo y ve, pues son suposiciones que se hacen a través de enunciados, y como dice en el video, ¿no? Casi cuando están haciendo investigación, pues hacen ciertos supuestos para llegar a un resultado, ¿no? Si esos supuestos en la realidad no se cumplen, significa que esos supuestos pues son relajables, o por decirlo, se pueden modificar para llegar mediante otros enfoques a soluciones más realistas, ¿no? Y este es el enfoque teórico académico, ¿no? El enfoque práctico es el que dice que los mercados organizados, los precios de las opciones dadas por las primas que se negocian en los mercados, están publicados mediante una metodología que usan las bolsas, que está basada en oferta y demanda. Entonces, lo que ellos hacen es una especie de ajuste, por no decirles interpolación, muy, muy complejas, como de los que son, en teoría son complejos, en la práctica, pues sí hay que meterse a estudiar otras cosas, en las cuales esos precios son como suavizados y llegan para una serie de precios de ejercicio, primas asociadas a sus precios de ejercicio, dada la demanda que tienen esos precios de ejercicio, ¿no? Entonces, en este video, pues narran todo eso y llegan a la solución, ¿no? Y comentan cada uno de sus componentes, ¿no? Les recomiendo que lo vean, ¿no? Después les subí que vamos a trabajar en un archivo de Excel, que está en las posiciones de VBA, en las cuales hay dos módulos. En el primero, lo que vamos a hacer es pasar de la parte de la fórmula. En el primer módulo, pues viene esta función, tiene los argumentos, y vamos a definir el tiempo como un plazo de vencimiento de proporción de años, y llegamos a la fórmula de la D, en la cual esta D la vamos a ocupar aquí, donde n de D, como dice aquí, es la función que calcula las cuantías de una normal, y encontramos si la función es si tu función de asociada tienes una opcional, sé como una cadena de texto. Entonces, si dice como texto put, entonces calcula primero un put, ¿no? Si no pasa eso, ya saben, este es un texto. Si no pasa eso, entonces es un booleano. Entonces pásate a la estructura que dice es un call, ¿no? Que es con esta fórmula, y como se acuerdan, aquí les dije, veces está todo es el nombre de la función, tiene estos argumentos y da como resultado un precio, ¿no? Asociado a la variable bs del nombre de la función, ¿no? Y también vamos a ver una función para calcular el precio del put a partir del call, que esta función se llama paridad PC, donde es paridad put call, donde aquí calculas el precio del put sabiendo el precio del call más el valor
presente del precio de ejercicio menos el valor presente del subyacente, ¿no? Con la tasa Q. El segundo módulo, como dice aquí, vamos a ver por separado una función que se llama BC-call, tiene sus argumentos, una función que se llama BC-put con los argumentos, igual una función BC-paridad, que ocupa la función de arriba, BC-call, con la paridad put-call, y Gauss, al igual que en el módulo 1, es calcular la versión de los cuantiles, o también la función será calculada de una versión normal estándar, ¿no? Que se llama aplicación, ¿no? BC-dis, ¿no? Ya en la siguiente clase vamos a ver el modelo BLAS 36, donde lo que vamos a ocupar es, a través de cambios cerebrales, llegar al precio de la opción de compra o de venta sobre un futuro, en la cual su función está dada por call BLAS 36, para el call, para el put, y igual va a haber una función en la cual se llama black paridad, que vamos a ocupar para calcular el precio de la opción de venta, dado que conocemos el precio de la opción de compra, ¿no? Igual vamos a hacer un ejercicio donde vamos a cambiar de una tasa discreta a una tasa continua y vamos a mandar a ocupar, ¿no? Entonces, acá en su material, pues le subí es el archivo de que se llama enviar, y le subí un documento, el cual es un borrador de un artículo, donde aquí lo que hacemos es, a partir de algunos desarrollos, encontramos que mediante el método de portafolio replicantes se deduce la ecuación diferencial parcial que satisface el precio de noción financiera de compra o de venta de tipo europeo, y se determina la forma de evaluación de Black-Scholes, ¿no? Mediante el enfoque probabilista, ¿no? Entonces, una teoría, decisiones identitativas con ejemplos concretos para facilitar su comprensión, porque en alguna parte se ocupa un resultado que les decía yo que se llama lema de Ito. Entonces, para hacerlo más entendible, pues allí en un apéndice les muestro cómo aplicarlo, ¿no? Entonces, esta metodología de portafolio es encontramos el precio para la opción y además algunas propiedades que se ven de la componentes y la fórmula, ¿no? Sus implicaciones, ¿no? Les recomiendo así que le echen un ojo cuando tengan tiempo. Y además, acá donde decimos en el apéndice, que para mí es muy importante que lo revisen, es una aplicación directa de lo que es la materia tal cual, de modelo tasa de interés, donde dice aquí si X, entonces ya no es una variable determinista, sino es una variable estocástica, y representa la tasa de rendimiento del precio de un bono cupón cero que paga unidad al vencimiento, que esté en mayúscula. Entonces, variable X que representa la tasa de rendimiento, entonces está dada por esta ecuación, donde tiene la parte determinista y la parte estocástica, y se supone que esta es la velocidad a la cual esta variable X sub 0 se aproxima a la variable X con una velocidad A, ¿sí? Entonces, se aplica el emedito para una función determinada que es el precio del bono cupón cero, que es el valor presente, con la tasa X, ¿no? La tasa de rendimiento, donde aquí por simplicidad no lo ponemos, el 1 debería estar aquí, no se pone, pero esta es la función, ¿no? Entonces, una reserva de Taylor a través de esta función, con primero esta parte, que es la parcial de B con respecto a X por dx, donde dx es la diferencial, al igual que dB es la diferencia del precio del bono. Llegas a un desarrollo, sustituyes donde dice dx, aplicas una regla heurística que sobrevive, nada más sobrevive de esta parte, sustituyes en la serie de Taylor de allá arribita, haces modificaciones, simplificaciones, y llegas a la ecuación diferencial parcial que satisface el precio del bono, ¿no? Ahora hay que encontrar la solución de esta ecuación diferencial parcial, ¿no? Entonces, si proporcionas una función que es esta, entonces calculas las derivadas indicadas aquí, sustituyes, haces simplificaciones y llegas a esta expresión, ¿no? Y esta es la ecuación diferencial parcial que satisface el precio del bono, ¿no? Entonces, es la primera parte, ¿no? El segundo ejercicio es una función L. Entonces, vemos dos incisos.
les muestro la solución, que es básicamente mucho, como dicen, mucha talacha, porque hay que encontrar las derivadas parciales asociadas a todo esto, sustituirlas y simplificar, ¿no? Entonces aquí está todo el desarrollo y efectivamente, ¿no? Llegas a que la expresión que es de este derivado, que paga el logaritmo natural del precio del activo subyacente al vencimiento, cuya función de pago de este contrato es el valor presente del logaritmo del precio subyacente más R menos una décima cuadrada aportado, ¿no? Entonces, ese es el segundo, ¿no? Ejemplo, y aquí pueden ustedes revisarlo con calma, ¿no? Y también les subí una presentación, que es la que vamos a ver ahorita, que es la de opciones financieras, ¿no? Y para ello está dividida en introducción, opciones y evaluación, ¿no? En la primera parte, un poco de historia. Después, en opciones, vemos la definición de qué es una opción, de compra, de venta, las posiciones y demás, unas gráficas que muestran lo que se denomina el punto de equilibrio de cada posición, a partir de donde se empieza a tener ganancias dependiendo de la evolución del subyacente y cómo se hacen cómo se generan las gráficas, si es posición gorda, posición larga, ¿no? Y en la parte número 3 vemos evaluación, donde aquí les explico algunos supuestos del modelo, porque una cosa es los supuestos de un modelo y otra, bajo esos supuestos, desarrollos y llegas a una fórmula, ¿no? Que es la que vemos aquí, la fórmula de Black-Scholes. Entonces, hay cierta historia, obviamente que en el archivo que ya lo subí de la lectura, pues vienen diferentes aproximaciones sobre quién fue el primero que hizo la deducción, ¿no?, de la fórmula Black-Scholes. Y aquí dice que Louis Bachelier presenta la primera fórmula cerrada para cobrar el precio de la opción, ¿no? Y Louis Bachelier se adelantó a su época porque muchos de los resultados que se ocuparon en la deducción de las fórmulas, que fueron como base para que Paul Samuelson en el 68 propusiera un paper sobre los warrants, que él se basó sobre la tesis de Bachelier, ¿no? Y hay otros desarrollos, ¿no?, similares a lo que es esta parte. Entonces, igual, en la primera vez donde se negociaron, son CBOE, y además, aparentemente coinciden, ¿no?, en el 73, con la forma para evaluar las opciones, que se llama The Pricing of Option and Corporate Liabilities, que es el artículo 1, o el artículo 2, que es eh, eh, un artículo de Robert Merton, que es contemporáneo, y ambos llegan al mismo resultado, ¿no?, bajo diferentes metodologías, ¿no? Por ejemplo, Fisher, Black y Marisol llegan a la fórmula a través de cálculo estocástico y Robert Merton a través de ecuaciones diferenciales. Obviamente que esos dos resultados le hicieron acreedores a los premios Nobel de Economía, ¿no? Ya, pero después de esos años, pues hay diferentes desarrollos que son acciones sobre acciones, futuros, divisas, industriales, materias primas, y entre otros, ¿no? Y aquí en México, pues, en el 98 se empiezan a hacer operaciones sobre el mercado de derivados, sobre el tipo de cambio, donde sirvió a las asesorías de empresas medianas y pequeñas que podían beneficiarse de contar con mayor certidumbre sobre el tipo de cambio, ¿no? Pues hoy en día, este tipo de contratos se siguen negociando, nada más que tienen ciertas características, ¿no? Por ejemplo, fechas preestablecidas, también de un contrato, ¿no? ¿Qué son las opciones? Nos ayudan a hacer un equilibrio adecuado entre riesgo y rendimiento, ¿no? Es decir, este objetivo es de la ingeniería financiera, se utiliza para tener cierta cobertura, ¿no? Por ejemplo, estos instrumentos de las opciones funcionan como una especie de seguros contra condiciones financieras, que son las opciones, ¿no? Entonces, en un ambiente de extrema volatilidad y condiciones ineficientes, estos instrumentos proporcionan a un inversionista un medio para inmunizar o cubrir un portafolio contra cambios adversos en los mercados financieros con costos bajos de transacción. ¿Qué significa esto? Que implícitamente tenemos que decidir cuál es nuestra expectativa sobre el mercado, ¿no? Y eso no lo sabemos, pero sí podemos hacer entre varios otros esquemas, pues, cubrirse entre esos cambios, ¿no? Eh, y donde menciona costos bajos de transacción, significa que a cambio de una prima, tú puedes comprar el derecho de vender o puedes
comprar el derecho de comprar. Eso en posición larga, ¿no? En posición corta, pues puedes vender el derecho de vender o puedes vender o puedes vender el derecho de comprar o de vender ese subyacente, ¿no? Y que es una acción financiera, por definición, es un contrato que por el pago de una prima da a su tenedor el comprador el derecho menos la obligación de comprar o vender el activo subyacente, ¿no? Que son bienes, acciones, instrumentos, divisas, futuros, tasas de interés, etcétera, ¿no? A un precio determinado llamado precio de ejercicio, ¿no? La contraparte del emisor de esos títulos tiene la obligación de vender o comprar el activo subyacente, ¿no? En caso de que tú le ejerzas, ¿no? Si no le ejerces, pues dejas pasar y lo único que pierdes, como dice aquí, pues es simplemente la prima, ¿no? Por eso dicen que es una especie de seguro. ¿Cuáles son las características de un contrato de opción? Pues el tipo de opción, si es de compra o de venta, el activo subyacente, la cantidad de activo negociado, que son las unidades que puede tener ese contrato, que están estipuladas mediante ese tipo de contratos en ciertas unidades, y además la fecha de vencimiento, que es la fecha en que se contrato, y el precio de ejercicio, ¿no? Es decir, el precio de ejercicio es el precio al cual se podrá ejercer el contrato o el precio que se podrá comprar o vender el activo subyacente según la opción sea de compra o de venta, ¿no? Y otro elemento, ¿no? Que está determinado por el mercado, ¿no? Que es la prima, ¿no? Que es el precio a pagar por la opción, es decir, es el precio que se fija en el mercado organizado de opciones siguiendo la ley de oferta y la demanda, ¿no? Este precio recibe el nombre de prima. Entonces, un punto importante de este tipo de contratos es que solo se obliga al vendedor, ¿no? Mientras el comprador tiene el derecho, ¿no? Por eso tiene la opción de ejercer el contrato, ¿no? Pero no está obligado a ello, ¿no? Simplemente si las condiciones del mercado le favorecen, puede o no ejercer. Eso lo vamos a ver después cuando veamos la comparación entre subyacente y precio de ejercicio, ¿no? Para opciones de compra y de venta, ¿no? ¿Qué permite esto? Que el comprador, el poseedor de la opción se cubre ante posibles pérdidas, ¿no? Si también la opción de tener un beneficio en caso de que la opción del precio activo subyacente asociado a la opción le sea favorable, ¿no? Es decir, tiene esa opción y entonces si en el mercado está a un precio mucho mayor, este, que él pactó, entonces, ya no le conviene ir al mercado, ¿no? Sino le conviene ejercer ese tipo de opción, ¿no? Eh, ¿Cómo se clasifican? Pues son los que tienen más comunes los títulos de capital, acciones, índices de mercados generales, futuras extranjeras, títulos de deuda gubernamental y futuros, ¿no? Y en el mercado organizado, por ejemplo, aquí en Mexder se identifica así como con tres criterios, ¿no? Tipo, clase y serie, ¿no? El tipo nos indica si es de compra o de venta, o sea, call y put, y todas las opciones que sean del mismo tipo y tengan la misma fecha de vencimiento tendrán una clase. Y las opciones que pertenezcan a una clase y tengan el mismo precio formarán una serie, ¿no? En este caso, pues, como estamos aquí en México, pues yo les puedo decir que el mercado Mexder pues es a cierto punto muy líquido. En algunos precios de ejercicio muy lejanos, pues no hay movimiento, ¿no? En cambio, para otros, como el año pasado, sí hubo bastantes especulaciones con tipo de cambio, ¿no? Igual al inicio, cuando entró Trump, también hubo ciertos movimientos, ¿no? Dentro de las opciones encontramos las opciones de compra, ¿no? Que como su nombre lo dice, otorga al comprador el derecho a la obligación de comprar el emisor de activo excedente a un precio determinado en una fecha determinada o antes, ¿no? Esto que dice antes es porque hay formas también de liquidar la opción, ¿no? Que es decir, que la opción expira o se recompra, ¿no? Y en este caso, en la opción de compra, el comprador tiene que pagar una prima al emisor en el momento de la realización del contrato, ¿no? Y sus conceptos son el concepto de negociar, la cantidad de negociar, el precio de compra y la fecha de vencimiento, ¿no? En cambio, ¿cómo se definen aquí en el caso de una opción de compra, ¿no? En este caso, el comprador tiene ganancias ilimitadas a la vez que sus pérdidas se ven reducidas al valor de la prima que firma el contrato, ¿no? Esto lo vamos a ver después en una gráfica cuando veamos el punto de equilibrio. En cambio, el emisor presenta como ganancia máxima, si es que no la ejercen, el valor de la prima, ¿no? Pero en el caso de que el subyacente suba de precio, entonces sus pérdidas pueden ser ilimitadas, ¿no? En el caso de una opción de venta, otorga al comprador el derecho más la obligación de venderle su hacienda preestablecida de una fecha preestablecida antes, ¿no? El contrato muestra los mismos puntos que la opción de compra y además, en este caso, el emisor tiene una ganancia reducida de la prima, ¿no? Es decir, me puedo quedar con la prima si es que no me ejercen, ¿no? Pero si me ejercen, sus pérdidas pueden ser ilimitadas, ¿no?
En este cambio, en esta situación, la del comprador es la contraria, es decir, presenta pérdidas reducidas a la prima y ganancias ilimitadas, ¿no? ¿Cuáles son las posiciones del contrato de opción? Como ya vimos, pueden ser, nos indican la postura que presenta con respecto al contrato, que puede ser posición larga, que es la postura que presenta el comprador, es decir, quien paga la prima de la opción, sin importar si es de venta o de compra, ¿no? En cambio, la posición corta es la postura que presenta el emisor o vendedor de la opción, ¿no? Quien recibe la prima de compra o de venta, ¿no? Y aquí, para entrar en regresando a la primera parte, en el caso de la opción de compra, dice aquí, el comprador tiene ganancias ilimitadas a la vez que opera renuncias al valor de la prima, ¿no? Que pagó al primer contrato, ¿no? Es decir, en una posición larga, su máxima ganancia es ilimitada, ¿no? Que es a partir de lo que se llama el precio de equilibrio. Si aquí observan la gráfica, tienes un precio de ejercicio 10 y una prima de 1, ¿no? Entonces, el punto de equilibrio, que es el break-even, en el caso de una posición de opciones de compra, se obtiene a través de sumar el precio de ejercicio más la prima, ¿no? Entonces, 10 más 1, 11, ¿no? Si el subyacente sube de precio, entonces, a partir de 11 y más, tienes ganancias, ¿no? Por eso dice aquí que su máxima ganancia es ilimitada, ¿no? Y su máxima pérdida, si es que no la ejerzo, es la prima, ¿no? En cambio, una posición corta, que es lo que vamos a ver aquí en su gráfico 1, si este es el graficador, si aquí le ponemos que es un call y es una posición corta, entonces aquí es la contraria, ¿no? Como dice en su presentación. En este caso, su máxima ganancia en una posición corta, pues es la prima, ¿no? Es la prima. Y su máxima pérdida es ilimitada, ¿no? Que lo pueden ver aquí. Su máxima pérdida es ilimitada, ¿no? En cambio, en la parte de una opción de venta, observamos el siguiente, ¿no? Si es el perfil de riesgo de rendimiento de una opción de venta, pues su máxima ganancia es el strike, aquí es 10 menos 1, ¿no? Menos 1 es la prima, ¿no? A partir tienes estas ganancias, ¿no? Que es el strike menos la prima, ¿no? Y su máxima pérdida, pues es la prima, ¿no? Que es la que aparece acá. En una posición larga, ¿no? En una posición corta, si me regreso acá, y aquí le pongo put, y es posición corta, ¿sí? Le doy F9, dice aquí, su máxima ganancia es la prima, ¿no? Como lo pueden ver aquí, su máxima ganancia es la prima, pero sus máxima pérdida es el strike menos la prima, ¿no? Es decir, esta que aparece aquí, ¿no? El strike menos la prima. Y para fines de comparar ambas posiciones, pues aquí observamos, ¿no? Tenemos de lado hacia arriba, tenemos posiciones largas en opciones de compra, que es el 1 call y 1 put, ¿no? Y posiciones cortas es menos 1 call y menos 1 put, ¿no? Como ven aquí, estas funciones de pago están dadas por lo siguiente, ¿no? ¿Cómo las construimos? Pues aquí si yo le pongo call, aquí pongo que es como dice aquí, si se pueden pasar a su archivo de Excel, por favor. Tienen el tipo, si es call, si es posición larga o posición corta, el precio de ejercicio y la prima, ¿no? Y de este lado tenemos la evolución del subyacente, ¿no? Que es hacia la baja, ¿sí? Y esta que aparece de aquí es la función de pérdidas y ganancias asociada a la opción, dado su posición, ¿no? Por ejemplo, aquí es una posición corta, ¿no? Si yo aquí le pongo 1, como dice aquí la ayuda, y le doy F9, si es larga es 1 y si es corta menos 1, ¿no? Entonces, aquí observen la gráfica qué es lo que está haciendo, ¿no? Si yo lo hago un poquito más grande, metemos en una sola función indicadora si dice mi primera hoja, mi primera hoja de la celda B1, ¿no? Si B1 dice call, entonces vas a hacerme la posición que es B2 por el máximo entre el subyacente menos el precio de ejercicio y 0
y le resto la prima, ¿no? Que es 1. Si no dice call, pues obviamente vamos a hacer la posición corta, ¿no? Es decir, la posición corta en un call, ¿no? Entonces va a ser B2, que aquí vas a decir -1, e inviertes, ¿no? Va a ser K menos S, donde A6 es el precio o la evolución del subyacente, ¿no? Y le restas la prima, que es B4, ¿no? Entonces, si la tenemos de este lado, es una posición larga en un call, ¿no? Y entonces esta es la gráfica. Entonces, fíjense qué es lo que aparece aquí. Call, call en una posición larga y una posición corta al mismo tiempo, ¿no? Y entonces, esta fue la primera, ¿no? Para corta nomás le cambio el -1, ¿no? Entonces, de este lado tienen las posiciones largas y cortas en un call y en un put, ¿no? Y hay otro tema que no lo toco aquí, pero espero que ustedes lo puedan conocer en algún momento. En la gráfica, en las bibliografías, yo le subí un texto donde habla de algo que se llama estrategias con opciones, ¿no? Donde hay 3 grandes grupos. El primero son los spreads o los diferenciales. El segundo son combinaciones de 2 calls o de 2 puts. Y el tercero son combinaciones de 2 calls o un put o 2 puts y un call, ¿no? Y con posiciones largas y cortas, ¿no? Entonces, estas se llaman estrategias con opciones, ¿no? Entonces, en conclusión, tenemos posiciones largas y cortas y se observan. En el caso de un call, pues son como rotaciones alrededor del eje de las X, ¿no? Alrededor de cómo va evolucionando el precio del subyacente, ¿no? Es la reflexión sobre el eje de las X en el caso del call y en el caso del put, ¿no? Y viene esta imagen. ¿Alguien se acuerda qué significan estas imágenes? Y ahí viene una ayuda, ¿no? Pero Sí, Com- sí, las compra, tendencias. compra y venta, bueno, las tendencias también. ujú, Tendencia bull, tendencia bear, ¿no? ajá, Alcista y bajista. alcista y bajista, ¿no? Y aquí viene la pregunta, ¿no? Nosotros estamos parados aquí, ¿no? Si hoy, hace un año estuviéramos, regresamos en el tiempo, dirían, ¿cuál es tu expectativa sobre la evolución del tipo de cambio o el precio del petróleo? ¿No? Pues no lo sabes, ¿no? Ya sé que con el micrometría se pueden hacer ciertos tipos de análisis o con análisis técnico y decidir, ¿no? Los plazos, ¿no? Entonces, si tenemos, como dice la teoría, ¿no? Tienes un mercado alcista o bullish, te conviene comprar opciones de compra, ¿no? Es decir, si tú hoy fijas el precio para comprar un activo en el futuro, dado que tu expectativa es que suba de precio, entonces te conviene opciones de compra, ¿no? Si tu expectativa es que baje, entonces compras opciones de venta, ¿no? Es decir, hoy aseguras un precio para vender un subyacente, ¿no? Dado que esperas que ese subyacente vaya hacia la baja, ¿no? Por eso es un mercado bajista o bearish, ¿no? Y así como les platico la doctora Ana, ¿no? Es un mercado bullish porque el toro siempre pues, ataca hacia arriba, ¿no? En cambio, un oso, pues, da el zarpazo, que siempre es hacia abajo, ¿no? Y depende, ¿no? Cómo se negocia, cómo plantees las opciones de pago, ¿no? Es a nivel teórico, ¿no? A nivel práctico, pues yo eh, les puedo mostrar que hay diferentes maneras de tener información sobre los contratos que se negocian, ¿no? Y uno lo puede ver aquí, ¿no? En Mexder uno se va a la página de Mexder y hay una cosa que se llaman boletines, ¿sí? Donde aquí dicen avisos por producto y donde dice boletín diario. Entonces aquí dice resumen del mercado, boletín del mercado de futuros, de opciones de swaps y aviso de ejercicio, ¿no? Y avisos de mercado, ¿no? Si mueve aquí resumen del mercado, me va a dar un PDF donde están dados el resumen por derivado, que son sobre futuros, opciones y swaps, ¿no? Es decir, cuál fue el volumen operado, el número de operaciones, cuál fue el nocional total, el interés abierto, ¿no? Que es el número de contratos que están asociados a ese nocional. Y para opciones lo mismo, ¿no? Y vean, aquí, por lo menos para este día, no hubo operaciones, ¿no? Pero sí hay un importe nacional, ¿no? Que es
que es cero, pero sí hay diferentes contratos que están abiertos, ¿no? No sabemos cuándo vencen, porque uno se tiene que ir al otro PDF donde dicen ahí cuáles son las fechas y cuándo se pueden ejercer, ¿no? Caso de los apps, ¿no? Y un resumen por clase, ¿no? ¿Cuáles fueron las operaciones de interés abierto, ¿no? Y este es el primer PDF, ¿no? Que les decía yo aquí, yo les puedo mostrar la información. Después, ¿cuáles son, por ejemplo, el boletín diario de transacciones de mercado de opciones? Si se dieron cuenta, fueron muy poquitas, pero vean cuántas hojas tiene el PDF, ¿no? Tiene 100. ¿Por qué 100? Pues aparecen todas las opciones sobre todos los subyacentes que se negociaron en ese momento, ¿no? Y estado por el vencimiento, maturity, si es call o put, el precio de ejercicio, número de operaciones, número de trades, volumen operado, importe nacional, notional amount, el precio de liquidación, que para fines prácticos, este precio de liquidación es la prima, ¿no? Que ellos calculan, ¿no? Y el interés abierto. Si uno se va bajando, el primero que aparece va a ser, dice, no hubo operaciones, si no hay datos disponibles, no hay datos disponibles, aquí sí, ¿no? Pero ¿cuál es el subyacente? Pues es el opciones sobre futuros, ¿no? Sobre el IPC, el S&P IPC, ¿no? Entonces, de este lado aparecen las fechas preestablecidas, que es un mercado organizado. Si es call y put, el precio de ejercicio, el precio anterior y el precio actual, ¿no? De este día. ¿Cuál es el interés abierto? ¿Sí? Antes había una columna adicional que decía allí cuáles eran la prima, ¿no? Si me permiten tantito, les voy a mostrar aquí, si tengo aquí la información, déjenme ver, a ver si aquí me dejan. ¿Dónde estás? A ver si aquí, voy a irme a este. No está, a ver. Aquí tenía yo la información. Está. A ver si es esta. No. Es que la estaba revisando como antier. Ahorita no la encuentro. A ver si aquí está. Un foro. A ver si aquí. A ver. Carmen. ¿Dónde estás? En mis PDFs en particular. Que están aquí. A ver. A ver. Si aquí está. Es que tengo tanta información de hace tiempo. A ver. No, que no es. Está. Sí, aquí debería de estar. No es. A ver. Gráficas. No. Creo que aquí está. Sí, bueno, sí, este es del 2015. Fíjense en opciones, que es lo que le decía, ¿no? Si comparamos el PDF de hace, pues sí, casi hace 10 años, vean lo que dice aquí este PDF, ¿no? De que lo abra. No se alcanza a notar lo siguiente, que dice, es un poquito más grande. Comparen lo que dice aquí. Dice indicadores, ¿no? Resumen de mercado, ¿no? Fecha de vencimiento, call put, precio de ejercicio, número de operaciones, volumen, importe nacional, antes citaría el importe nacional, precio de liquidación, la variación respecto en cambio y en dinero en el nacional y la volatilidad implícita, ¿no? Eso ya no lo trae. ¿Ya lo ven aquí? Dice, y además tenía la delta y número de contratos, ¿no? Entonces, ¿qué eliminaron ellos? El nacional, porque ya no lo trae aquí, si se dan cuenta de eso, ya no está el nacional y ya no está la volatilidad implícita, ¿no? No está la delta, pero sí el número de contratos abiertos, ¿no? Que es el interés abierto, ¿no? Si se fijan aquí le quedaron varias cosas, ¿no? ¿Por qué? Como ya conocen, pues una parte del negocio, del sistema de información de las bolsas, son las comisiones, ¿no? Entonces,
por toda esta información, ahora cobran, ¿no? Es decir, uno puede contratar diferentes sistemas de información para que te diga, ¿no? Cuáles son la información que necesitas, ¿no? Por ejemplo, aquí es muy importante conocer la voluntad implícita, ¿no? Que ese tema lo vamos a ver en la siguiente clase. Y bien, aquí están, desde hace 10 años de mercado, entonces le quitaron varias cosas, ¿no? Que es importante conocerlas. Entonces me regreso a la parte que es de la presentación, dice forma de hacer el contrato de opción, ¿no? Como decía, ¿no? El comprador ejerce su derecho, es decir, si es de compra o de venta, pues voy y llamo a mi corredor y le digo, pues no, voy a ejercer mi opción, entonces entrégame el nocional, ¿no? O el comprador permite que la fecha de vencimiento sin ejercer, el comprador permite que pase la fecha de vencimiento sin ejercer, es decir, dándose prioridad al contrato. O el comprador puede vender la opción a un tercero, o el emisor puede recomprar la opción al comprador, es decir, la opción se liquida, ¿no? Otra clasificación de las opciones pueden ser americanas, europeas, ¿no? Como si ya conocen, americanas son aquellas en las que se puede ejercer el derecho a comprar o vender en cualquier fecha hasta el día de vencimiento, ¿no? Es decir, durante la vida de la opción. Las europeas son aquellas que solo se ejercen en la fecha de vencimiento, ¿no? Y como dice aquí, la mayoría de los contratos que se negocian son sobre americanas, pero sus propiedades se derivan explicadas a través de las propiedades de las europeas, ¿no? Y otra clasificación pueden ser las opciones exóticas, ¿no? Que pueden ser definidas cuando son diferentes de lo que se conoce como plain vanilla, ¿no? O plain vanilla, ¿no? Que son europeas o americanas, ¿no? Todas son plain vanilla, ¿no? Pero estas exóticas tienen propiedades usuales bien definidas y se negocian activamente. Sus precios y volatilidades implícitas están dados por las bolsas o sistemas fijados regularmente, ¿no? Que son las plain vanilla. Entonces, uno de los aspectos más interesantes de los mercados over the counter, pues son el número de productos no estándares, ¿no? Que se negocian en el mercado, ¿no? Ese tipo de opciones son las opciones exóticas, ¿no? Que son derivados que proceden de características contrarias particulares que se determinan con el propósito de, a partir del comportamiento esperado del subyacente, se definen estrategias de negociación o de cobertura más eficientes, ¿no? Una posible clasificación dependiendo de la trayectoria, es decir, su precio depende de la evolución durante la vigencia de la opción, o pueden ser opciones contingentes, en la cual su precio depende de la decisión del tenedor antes de su vencimiento, que pueden ser compuestas o shoot, y pueden ser multiactivos, ¿no? En su cual su precio depende del comportamiento del precio de diversos subyacentes, ¿no? Que pueden ser cuantos o rainbows, ¿no? Y lo que decía de la clasificación, pueden ser dentro o fuera en el dinero, ¿no? Dependiendo de una comparación entre el precio de ejercicio y el precio de mercado dados por K y S sub T respectivamente, ¿no? Dentro del dinero o in the money, si el precio de mercado es mayor que el precio de ejercicio, ¿no? En el caso de una opción de compra, ¿no? O cuando el precio de mercado es menor que el precio de ejercicio para una opción de venta, ¿no? O fuera el dinero, ¿no? Out of the money, ¿no? Si el precio de mercado es menor al precio de ejercicio de una opción de compra, o cuando el precio de mercado es mayor que el precio de ejercicio de una opción de venta, ¿no? Que es out of the money para una opción de venta. Y en el dinero, cuando tanto el precio de mercado como el precio de ejercicio son iguales, ¿no? Y se cumple tanto para opciones de compra como para las de venta, ¿no? Y eso se los puse aquí en un cuadrito, ¿no? Si es opción de compra, un call, o si es de venta, que es un put, ¿no? Si ese T es mayor que K, si ese T es igual a K, o si ese T es menor que K, para una opción de compra o de venta, ¿no? Y pasamos ahora sí a la parte de la evaluación, ¿no? Y aquí, ya sé que es uno de los modelos más conocidos, pero lo que vamos a ver ahorita es, ¿no? Plantear y platicarles un poco de los supuestos. Llegamos a la fórmula, que obviamente que esta clase es especialidad, vamos a aplicar directamente la fórmula con algunos pasos que vamos a ver en el Visual Basic, que ya se los comenté en la primera parte de los módulos de VBA, y vamos a aplicarlo, ¿no? Con unos ejemplos. Entonces, para la primera parte, dice, el modelo Black-Scholes es el más conocido aplicado del modelo de evaluación en finanzas, ¿no? Fue creado en 1973 por Fisher Black y Manuel Scholz, y el modelo se formuló para evaluar opciones europeas para acciones sin pago de dividendos, ¿no? Robert Merton también hizo el mismo modelo, o más bien llegó a una fórmula igual, pero con más extensiones, ¿no? Es decir,
en una serie de artículos seminales, ¿no? Esta metodología del precio de la opción, ¿no? Trabajos posteriores hicieron que el modelo se aplicara a otro tipo de subyacentes y también para opciones americanas, ¿no? Con pago de dividendos o también sobre otros instrumentos, ¿no? Como futuros, divisas, entre otros. Para el caso de futuros, vamos a ver el modelo Black 76. Para el caso de divisas, es una modificación del modelo de Black-Scholes-Merton en el caso de que en lugar de que pague una tasa Q de dividendos, esta tasa Q va a ser una tasa asociada a lo que se llama una tasa extranjera, ¿no? En el caso de aquí de las opciones sobre divisas, hasta hace como 3 años antes que entrara la tasa SOFR, era la LIBOR, ¿no? Entonces, en lugar de poner R menos Q, como era la tasa de dividendos, ponías R menos R extranjera, ¿no? Donde la R extranjera era la LIBOR, ¿no? Hoy la R extranjera, pues es la tasa asociada a la curva SOFR, ¿no? ¿Cuáles son los supuestos del modelo Black-Scholes-Merton, no? Y aquí le pongo Black-Scholes-Merton para decir que tanto Black-Scholes, o más bien dicho, Fisher-Black, Manuel-Scholes y Robert Merton hicieron el desarrollo y llegaron a una fórmula cerrada, ¿no? Ya sé que tiene pues 50 años ya esa fórmula, como platico aquí en su archivo que le subí, ¿no? Sí, espero que le den una ojeada, ¿no? Y además, los supuestos se han ido modificando, obviamente. Hasta hoy lo que se conoce es que si alguien tiene curiosidad, pues se puede ir a internet, donde pueden buscar eh, el tema que se llama finanzas cuánticas, donde mediante diferentes enfoques se hace la analogía entre lo que es la parte de los qubits, y ya no se habla de ceros y unos, ¿no? Como los bits, sino que ahora se habla de que vas a hacer modificaciones de tal manera que con ayuda de la mecánica cuántica llegas a desarrollos muy interesantes, que una de ellas es la integral de línea, ¿no? Donde la integral de línea es una adaptación de los modelos de volatilidad para llegar a la fórmula del precio de una opción, dado que consideras la volatilidad como el inverso de la velocidad a la cual la partícula se va moviendo, ¿no? Pues todo eso se llama finanzas cuánticas, ¿no? Que es todo el mundo, ¿no? Y el modelo Black-Scholes-Merton tiene los siguientes supuestos, ¿no? Que es la tasa de interés a todos los plazos constantes, ¿no? El mercado opera en forma continua, los costos de acción de impuestos son cero, la acción no paga dividendos y además las ventas de cuotas son permitidas y la utilidad de la acción es conocida y es constante durante la adopción, ¿no? Todos estos supuestos son asociados a ese modelo, ¿no? Que son de hace 50 años. Y además dice que, por ejemplo, si yo les digo, ¿es constante la tasa de interés? ¿Qué responderían ahí? Ustedes que ya vieron mercado de dinero o mercado No, no es constante. no es constante, ¿no? Efectivamente. Digo, eso no lo sabía, ¿no? Hasta antes del 87, donde fue un crack. Se dieron cuenta que, bueno, eso dice la historia, ¿no? Que antes del 87, los traders calculaban los precios de las opciones mediante Black-Scholes, ¿no? Merton, con el modelo. Pero se dieron cuenta que al graficar los precios de las opciones versus el tiempo, se dieron cuenta que esa línea pues no era recta, ¿no? Sino que era en forma de una curva, ¿no? Entonces, si el supuesto de volatilidad fuera verdadero, pues observaría una línea recta, ¿no? Lo cual no sucedió.
Entonces, a partir de ese entonces, el 87, pues ya no se ocupa, bueno, por lo menos ya no se utiliza ese enfoque, ¿no? Entonces, no es constante, ¿no? El segundo, dice, el mercado opera de forma continua, pues teóricamente sí, ¿no? Pero ya en la práctica, pues esas pequeñas variaciones del mercado se hacen a través de el cierre, ¿no? Los costos de acción impuestos son cero, pues ya sabemos que no, o sea, hay comisiones y además por comprar o vender también hay impuestos, ¿no? La acción no paga dividendos, pues no paga dividendos, pero sí podemos ver que en los sistemas de información hay diferentes fechas en las cuales un índice, una acción, pues paga dividendos, ¿no? Y además las ventas de cuotas de activos subyacentes pues, son permitidas, ¿no? O sea, sí son permitidas, y esto tiene que ver con pedir prestado un activo y regresarlo mediante el pago de interés, ¿no? Que en términos prácticos, este es uno de los mecanismos mediante el cual hay muchas operaciones, ¿no? Que eso me imagino que los que están en Segovia lo van a ver, que es el famoso reporto, ¿no? El último dice, la acción es conocida, es constante, ¿no? Ustedes que ya están viendo los modelos de heterogeneidad condicional generalizada, que son los modelos ARCH y GARCH, y saben que no eso pasa, ¿no? Pero está sujeto a ciertas pruebas, ¿no? Las pruebas son estadísticas para prueba de efectos ARCH, y si esa prueba de hipótesis no se cumple, entonces, pues obviamente que esta serie sí tiene efectos GARCH, ¿no? Además de los conglomerados de volatilidad que ustedes ya han visto, y además otro tipo de modelos, ¿no? Que van a ver ahí en econometría financiera. Entonces, la fórmula teóricamente es esta, y ustedes la pueden consultar, ¿no? En los libros o en la bibliografía que les mandé. Pero es lo siguiente, ¿no? Dice el precio de una opción C en T, es decir, hoy, con precio de ejercicio K y vencimiento en T, es decir, estos son parámetros dados, está dada por SEM, que es el subyacente, multiplicado por phi de D1 menos K por E a la menos R T menos T por phi de D2, ¿no? Eso para un call, sin pago de dividendos. Si es de venta, entonces P es igual a K por E a la menos R por T menos T por phi de menos D2 menos S sub T por phi de menos D1, ¿no? Donde esta phi de D es la función de distribución acumulada de una normal estándar, ¿no? Es decir, epsilon se distribuye como, que es esta virgulilla normal con media 0 y varianza 1, ¿no? O desviación estándar 1. Y esta es la expresión para la función de distribución acumulada de una normal estándar, ¿no? Es decir, phi de D es la probabilidad de que epsilon sea menor o igual que un cierto número D. Entonces, en términos integrales es de menos infinito a D, de 1 entre 2 pi por menos un medio de distribución cuadrada de E, ¿no? Entonces, toda esa expresión que ven aquí es una normal estándar, ¿no? Y teóricamente este es igual a 1 menos phi de menos D, donde esta integral que aparece aquí es desde dónde vas a hacer la integral definida de esta función, ¿no? Sí, este menos infinito se pone como referencia, pero los que llevaron clases de estadística, como yo, que el profesor sacaba la tablita de la normal y decía, bueno, estandaricen x menos mu sobre sigma y nos daba un numerito, ¿no? Ese numerito lo íbamos a buscar unas tablas donde en la línea vertical estaban los números que aplicábamos y en la línea horizontal estaban las probabilidades. Y si no aparecía ahí, pues interpolabas, te daba un numerito, ¿no? Ese numerito es el área bajo la curva, ¿no? Hoy pues, ya lo dan los sistemas de información, ¿no? Y aquí dices 1 menos phi de menos d. ¿Por qué 1 menos phi de menos d? Pues resulta que es el área bajo la curva es igual a 1, con teoría de probabilidad, y menos phi de d, este valor de la función acumulada normal estándar, te va a dar un número, ¿no? Ese número lo sustituyes en la fórmula para que te dé el precio del call y el precio del turno, donde D1 está dado por esta expresión y D2, que aparece allí, está dada por esta expresión, ¿no? Ambas son similares, excepto que una es con más y otra es con menos, ¿no? Y se puede mostrar que D2 es igual a D1 menos sigma por T menos T, ¿no? Esta es la fórmula que es la que vamos a aplicar hoy, ¿no? Obviamente que aquí, cuando yo se las ponga,
en la fórmula de VBA, sí pone que el subyacente sí paga dividendos, ¿no? Entonces, para esa cuestión, entonces, aquí va a ser S sub T por E a la menos Q por T menos T, ¿no? Para el subyacente. Y acá va a ser E sub T por E a la menos Q por T menos T, ¿no? Con una tasa Q1 que no viene aquí. Entonces, otro concepto que es importante conocer es la condición de preadopciones de venta y de compra, ¿no? Que está dada por esta expresión. Fíjense, a partir de la ecuaciones 1 y 2, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pongo P, no le hagan caso a lo que está acá. Pongamos P más S sub T. Entonces, toda esta que está aquí es P, ¿sí lo ven? Esta es P, es esta. Y súmale el subyacente. Entonces, ya lo pusiste acá. Entonces, como phi de D es una función que siempre va a estar entre 0 y 1, y además phi de D más phi de menos D es igual a 1, entonces phi de menos D es igual a 1 menos phi de D. Entonces, bajo esa supuesto, entonces phi de menos D2 es igual a 1 menos phi de D2, ¿no? Y acá phi de menos D1 es igual a 1 menos phi de D1, ¿no? Entonces multiplicas K por todo esto y le sumas el subyacente, ¿no? Entonces, ¿qué observan? Aquí, este término de S sub T y menos S sub T se cancela, ¿no? Este término, que es S sub T por phi de D1 menos K por E a la menos R por T menos T por phi de D2 es el col. Y este queda solito, ¿no? Entonces, la condición de pre-output call nos sirve para que una vez que has calculado el precio de la opción de compra, entonces el precio de una opción de venta con las mismas características se calcula como P igual al precio del call menos S sub T menos K por L menos R por T menos T, es decir, C menos V, donde V es el precio de un contrato forward, ¿no? O otra manera de verlo, un call largo, ¿está bien? Si ven esta expresión hacia acá, lo único que hago es poner C, paso del otro lado el menos P, y K lo paso de este lado izquierdo, ¿no? Entonces, un call largo más un put corto, aunque aquí diga el menos P, es igual a un forward largo, ¿no? Que es otra interpretación de cómo utilizar la condición de paridad de opciones de compra y de venta, ¿no? Para el modelo Black-Scholes. Entonces, vamos a pasar al primer ejercicio, ¿está bien? Entonces, hasta aquí, ¿alguna duda, alguna pregunta, comentarios? Pues no, nada más en el ejercicio, a ver. Sí, tú ya lo habías visto, ¿no, Mauricio? Sí, no, sí, más o menos me acuerdo. Pero el ejercicio es lo chido, ¿no? Pues sí, el ejercicio es lo interesante, nada más que aquí les quiero comentar algo. Estos supuestos y del ejercicio, pues son tomados del libro de Hall. Del libro de Hall me refiero a que yo lo traducí al español y aquí, para fines prácticos, pues les puse ahí, el precio de una acción 6 meses antes del vencimiento de una opción es de 42, ¿no? Entonces, el precio de sub T con plazo de 6 meses es 42, ¿no? El precio de ejercicio es 40, es decir, K igual a 40, ¿no? Y la tasa libre de riesgo es del 10% anual, ¿no? Y la utilidad es de 20%, ¿no? Entonces, bajo estos supuestos, S sub T, donde T minúscula es hoy, es 42, K igual a 40, R igual a 0.1, 10%, y sigma igual a 0.2, y T menos T igual a 0.5, ¿no? Entonces, el plazo lo estoy poniendo como 0.5, ¿no? Que para fines prácticos puede ser, si tomamos los meses o el año de 12 meses, entonces sería 6 sobre 12. Si son días asociados al mes, que son 30, entonces sería 180 entre 360, ¿no? En la vida real, aquí lo que hay que hacer es hacer la diferencia entre el fecha de vencimiento y la fecha de hoy, ¿no? Y nos tiene que dar unos días, que es lo que vamos a ver en la primera función, ¿no? Yo sé que es como ejemplos, ¿no?
y nos pregunta cuál es el precio de la opción. Entonces, pasen su Excel, por favor, y me dicen cuando ya estén listos. Se van a la hoja que se llama dividendos, por favor. ¿Están? Sí. ¿Sí? Sí, Ok. Entonces, vamos a... Aquí les puse la redacción, sé que se ve un poco grande. Entonces, estos datos yo se los di, ¿está bien? Son 42, 40, 10, que es 42 el precio del vacante, 40 el precio del ejercicio, la tasa libre de riesgo, 10%, y aquí Eduardo, estoy poniendo como 10%, ¿está bien? Si yo lo pongo acá como número, va a decir punto 10, lo estoy poniendo aquí en porcentaje, ¿está bien? Ok, Como número. El plazo lo pongo como punto 5, ¿está bien? Tasa dividiendo 0, sigma 20%, si aquí diría, da porcentaje, ¿no? Pues aquí lo pongo número, punto 20, ¿no? En su calculadora, según tengo entendido, el maestro Segovia les mostró cómo hacer Black-Scholes, ¿no? O les dejó de tarea eso. no, sí lo vimos. ¿Qué lo vieron, no? Entonces, ahí les voy a comentar dónde está la aproximación. Está aquí, porque NDD, como dice aquí, su presentación, es este valor, ¿no? Entonces, en términos prácticos, esta función no hay manera de hacerla en forma analítica. O sea, esto es una función en la cual pues, no llegas a una integral, ¿no? De forma analítica, es decir, no lo podemos hacer en papel. Bueno, sí se puede, pero haciendo muchos cálculos, ¿no? Entonces, hay métodos numéricos para encontrar la solución a esta integral, ¿sí? Ya el software, como, Excel, como Python, como Julia, como R, MATLAB, matemática, Java, ROS, y últimamente lo que he visto es que hay un lenguaje que se llama, ¿qué? Creo que F, que también hay rutinas, ¿no? Para hacer todo eso. Entonces, ya nos da el software esta área bajo la curva, ¿no? Entonces, me regreso acá. Yo ya les di D1, ¿no? O sea, D1 es igual al logaritmo de S sub T sobre K más R, que es B17, menos Q, B19, que es los dividendos, ¿está bien? Más un medio de sigma cuadrada sobre sigma cuadrada por el plazo, que es B18, ¿no? Entre sigma por raíz del tiempo, ¿no? Ese es para D1. Para D2 es igual a D2 menos sigma por T menos T, ¿no? Es decir, aquí ya lo están. D2 es igual a D1 menos sigma, que es B20 por raíz de T menos T, ¿no? O raíz de T, simplemente. Entonces ya les di aquí quién es D1 y D2. Por favor, acá, eso no se los dejé, ¿verdad? ¿O sí? Creo que sí, ¿verdad? En B23, ¿sí se las dejé? Sí, No, ¿Sí? bueno, ¿No? está el número, nada más con valores, no está la fórmula. En B23, ¿no está? Solo el sí, valor. solo es un número. Solo el número. Entonces, por favor, póngale así. Insertar función, ¿está bien? Buscan la que dice estadísticas y busquen la que dice dist.nor.stan.n. Dist.nor.stan.n, por favor. En estadísticas. dist.nor.stan.n. Y vean qué es lo que dice. dis.nor.stan.n, z acumulado. Dice, devuelve la desviación normal estándar y tiene una media de 0 y una desviación estándar de 1. ¿Ya le encontraron? ¿Cuál, perdón? dist.nor.stan.n.
Listo. Ahí está. ¿Ya están ahí todos? Eh, ¿Sí? Entonces, en Z es n de D1, es decir, eligen .769263 o B21. ¿Está bien? En Z es B21. Y en acumulado dice, a ver, para Eduardo, ¿usted qué entiende por devuelve la decisión normal estándar? Tiene una media 0 y una decisión estándar de 1. ¿Qué entiende por eso? ¿Qué simétrica? Sí, es un normal estándar, tiene medias y una decisión de 1. ¿Está bien? Gracias. Sí. Dice acumulado. Dice, es un valor lógico que devuelve la opción de decisión acumulativa, verdadero, igual a verdadero, o la función de densidad de probabilidad, falso. ¿Está bien? Entonces, les interpreto lo que dice aquí en español de España. Dice, si es una distribución acumulativa, que yo les puse ahí la expresión función de distribución acumulada, es verdadero, o de densidad de probabilidad, falso. ¿Está bien? Entonces, para nuestro caso, vamos a Uno, ponerle, ¿qué? uno. 1, muy bien. Si yo le pongo 0, me va a dar ese valor. Vean la diferencia. Si le pongo 0 es 0.029. ¿Qué está haciendo ahí? Nada más se evalúa, en este valor que está dando 21, la función de densidad. Por eso aquí dice función de densidad de probabilidad. No, no quiero eso, quiero el área bajo la curva, entonces por eso le pongo 1 y me da 0.77. Irán a aceptar. ¿Les da lo mismo que a mí? 0.779131. Sí. ¿Sí? Abajo, hagan lo mismo, pero con B22. Es decir, igual, dist.non, .stand, .n, a B22, 1. Y cierran paréntesis. ¿Qué dice aquí? Aplícame la función de decisión acumulada de un normal estándar, que es 10.no.stan.n, sobre el argumento que es B22, y 1, ¿no? Que es el acumulado. Decíamos, si quiero el valor de la acumulada, ponme 1. Si quiero la de densidad, ponme 0. Entonces, a todos les da lo mismo que a mí, 0.73, 49, 46. Sí, a mí sí. Sí. Ok, gracias. Entonces, ahora sí, me regreso acá a la fórmula. Dice, ya encontramos D1 y D2, ¿no? Ahora sustituye allí phi de D o N de D1 y phi de D2 o N de D2 para el call. Y para el put, sustituye phi de menos D2 y phi de menos D1, ¿no? Entonces, por favor, se pasan a su hojita en la parte, esas se las dejé, ¿verdad? ¿O no? No. No, entonces, por favor, hagan esta fórmula en B25, por favor, que es exponencial, paréntesis, de menos B19 por B18, cierran paréntesis, por paréntesis, B15 por B23, cierran paréntesis, menos B16 por exponencial, paréntesis, menos B17 por B18, cierran paréntesis, por B24. Eso va en B25. Y les tiene que dar más o menos 4.759422 con 6 decimales.
¿Listos? Les tienen que dar 4.759422. Entonces es exponencial, paréntesis, menos B19 por B18. Sí, 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 da. ¿sí da? Sí. ¿Todos? Ok. Sí, yo los espero. Yo a veces siento que voy muy rápido. Como no los veo. Debe dar 4.759422. Sí, a mí se me dio. Ok. 4.759422. Abajo, por favor, ponen la que dice esta, ¿no? Que es K por N menos RT por phi n menos 2 menos ST por phi n menos D1, ¿no? Entonces, por favor, en la celda B26, meten esta fórmula. Y noten que para el caso de N o de N de menos D, que es N de menos D2 o phi de menos D2, voy a poner 1 menos 24. Entonces, en B26 es B16, que es el precio de ejercicio, por exponencial, paréntesis, menos B17, que es la tasa libre de riesgo, por B18, que es el plazo, cerramos paréntesis, por, este es phi o n de menos D2, que es igual a 1, menos B24, que es n de menos D2, ¿está bien? Es 1 menos B24. Menos B15, que es el precio del subyacente, por exponencial, paréntesis, menos B19, que es la tasa de dividendos, que en este caso es 0, por el plazo, que es B18, 6 meses, cerramos paréntesis, por paréntesis, 1 menos B23, donde este 1 menos B23 es igual a phi de menos D1. Y cierran paréntesis. Les tiene que dar más o menos 0.808599. ¿Está bien? Sí. ¿Alguien más? Sí, yo. ¿Sí? Ok. Entonces, 0.808599. Finalmente, para la función de pre-output call, aquí va a ser phi, perdón, va a ser S sub t, que es perdón, es el call, que es B25, más B16 por exponencial, paréntesis, menos B17 por B18, cerramos paréntesis, menos B15 por exponencial, paréntesis, menos B19 por B18, y cerramos paréntesis. Les tiene que dar lo mismo que arriba, si todo está correcto,
que es 0.808599. Entonces, es el call, que es B25, más B16, que es el precio del subyacente traído a valor presente con la tasa de riesgo, menos el valor presente del precio de ejercicio con la tasa de dividendos, que en este caso es B19, ¿no? Y eso les tiene que dar 0.80 con 6 decimales, 0.808599. ¿Sí? Sí. ¿Sí, Adriana? Sí, profe, sí me da. Ok, Sí, sí, da. muy bien, gracias. Entonces, hasta aquí guarden, porque vamos a pasar ahora a lo que les platicaba, ¿no? Yo aquí no les dejé nada, ¿está bien? Y acá tampoco, que es lo que vamos a hacer ahorita. Entonces, por favor, acá me voy a ir a aplicarlo mediante las funciones que tiene en el módulo 1, ¿está bien? Entonces, en el módulo 1, este espacio se los dejaba yo porque eh, en presencial, si recuerdan, como que da hacia arriba, ¿no? El proyector y no se ve bien en las cosas. ¿Quién me escribió? Ok, sí, no se preocupe, que la vea bien. Entonces va a quedar grabada la clase, ¿eh? Entonces, Gracias. sí, de nada. ¿Qué es lo que va a hacer esta función? Se llama BS, SK, T0, SK son double, T0 y T1 son fecha, date, volatilidad, RQ son double, y opcional como una cadena, ¿no? Y toda la fórmula me va a dar un double, ¿sí? Aquí están la nomenclatura de las variables, dim D as double, dim T as double, ¿no? Entonces, el plazo T lo voy a hacer como la diferencia entre una fecha inicial, T sub 0, y una fecha final, perdón. Dividido entre 360, es decir, el plazo de vencimiento como proporción de años. D genéricamente va a ser logaritmo de ese de ese entre K más R menos Q por un medio sigma cuadrada, que es vol, entre sigma vol por raíz de T. Y aquí es T a la 0.5. Si la función asociada a la C dice put, entonces primero calculame un put. Entonces, aquí está la fórmula del put. Si no dice eso, o algo diferente de esta serie de sucesión de caracteres, que es put, hazme un call, ¿sí? Entonces, lo que acabamos de hacer hace rato, de forma manual, está aquí, para el call, para el put, perdón, y para el call, ¿sí? Y aquí viene una función que se llama paridad PC, que es, tiene sus argumentos, as double, y T igual plazo al vencimiento como porción de años, y se llama paridad PC, que es lo que hicimos ahorita, el call más el valor presente del precio de ejercicio menos el valor presente del precio del subyacente con la tasa de dividendos. Y NDD es una función que es norm SDIST, donde norm SDIST es la función de distribución acumulada una normal estándar, o si quieren ponerla aquí también, es la función de distribución acumulada de una normal, de una variable aleatoria normal estándar, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a ocupar ahí.
ahorita. Entonces, guarden hasta ahí y entonces se llama BS, ¿está bien? Entonces, primero, vamos a pasarnos a D18, por favor. Entonces, aquí, por favor, pongan hoy, como Fox, hoy. D18. Hoy, por favor. En D18. Y le da 14 de mayo, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Abajo, por favor, van a darle más esta fecha, más 184. En D19. ¿Cuánto les da? 14 de noviembre del 25. Okay. En D20 le van a dar igual a días. Punto 360. Días 360. Fecha inicial, 14 de mayo o de 18. Fecha final, de 19. Y el método, póngale 1. ¿Cuánto les da? 180. Y eso divídelo, ¿entre cuánto? 360. ¿Cuánto les da? 0.5. 0.5, ¿verdad? Igual como dice acá. 0.5. Porque nos pide T0 y T1 como tipo fecha, ¿no? Entonces se van acá y le van a dar, esas tres son los que vamos a hacer ahorita, con las funciones que son BS y paridad PC. Entonces, por favor, aquí en D25 danle insertar función definidas por usuario y busquen la función que se llama BS. ¿Está bien? BS aceptar. Ahí vamos todos. Sí. ¿Sí? Entonces, en ese, por favor, ponen B15, que es 42. En K, 40, que es B16. T0 es D18, que es 14 de mayo. T1, D19, que es 14 de noviembre. Vol, punto 20, que es B20. Bajan la barrita y R va a ser punto 10, que es B17, Q, 0, que es B19, y abajo, manualmente podríamos ponerle call o put. Si en este caso es un call, entonces seleccionan AC25, por favor. Si todo está correcto, aquí les tiene que dar un número, ¿no? Con 2, 4, 6, 8, 9 decimales. No veo bien. 2, 4, 6, sí. Y acá 4.7594, ¿verdad? Resultado de la fórmula, 4.7594. ¿A todos les dio lo mismo que a mí? Sí, sí me da lo mismo. Solamente no me sale el punto 5 de la de 20. Sí, ahorita me regreso. Sí, gracias. Es días 360, fecha inicial de 18, fecha final de 19. Método 1, entre cierras paréntesis, y aquí entre 360. Ok. Sí, ya vi, me faltaba la última parte. Gracias. Sí, ok. ¿A todos les da lo mismo que a mí? 4.7594. Nos da lo mismo, ¿eh? Manual y con la función BS, ¿no? Sí. ¿Sí? Abajo, en D26, insertar función, igual BS, aceptar. Los mismos parámetros, por favor. S, B15, K, B16, T0,
D18, T sub 1, D19, Vol, B20, bajamos la barrita, R.10, que es B17, U, 0, B19, y C, C26. Resultado de la fórmula, .8086, ¿verdad? ¿Se podría subir tantito, tantito en la barrita? Claro. SB15, que es 42, K, B16, que es 40, T sub 0 es de 18, T sub 1 de 19, B20 es volatilidad, que es 0.2, ¿sí? B17, que es R, 0.10, B19, 0, que es Q, C26, PUT. ¿Sí les da lo mismo que a mí? Sí, a mí sí. 26, sí. Para la función de paridad put-call, mandamos llamar la que se llama paridad PC, ¿está bien? Entonces, paridad PC, esta función, buscamos la que se llama paridad PC, aceptar. Ahí estamos todos. La función se llama paridad PC, Sí, ¿sí? En este caso, C es el precio del call, ¿no? Que es D25. K, B16. S, B15. T sub 0, T18. T sub 1, T19. Bajamos aquí la barrita. R, .10. B17 y Q, 0, que es B19. Si todo está correcto, les tiene que dar .8086 con 4 decimales, ¿verdad? Paridad PC, Sí. D25, B16, B15, D18, D19, B17 y B19, ¿verdad? Sí, está bien. ¿Sí está bien? Ok, hasta aquí guarden, por favor. Y voy a hacer, vamos a mandar llamar la función que está en el módulo 2. Entonces, en el módulo 2, por favor, está esta. ¿Está bien? Dice precio del call, precio del put y precio con la pre-put call. La primera se llama BC call y vean por separado está call y está put, ¿no? Y noten una diferencia. En el módulo 1, yo la puse tal cual en D, tal cual están aquí, ¿verdad? No sé si notan eso. En D, ¿está bien? En D y en C. Entonces, para esas funciones, les quiero comentar que D ahora va a estar dada, lo voy a hacer K sobre K por T, más T por todo esto, entre V por encima de T. Hasta ahí es igual, ¿no? La que cambia
es para el call y para el put, ¿no? Donde, en este caso, este es n de D1 o Gauss de D, pero para n de D2 va a ser Gauss de D menos V por raíz de T. Entonces, esta que ven aquí es la original, la que viene en el paper. Déjenme ver si la tengo por aquí. Creo que sí, no la pasé en el USB. En el paper original de de Fisher Black y Marion Source. Creo que lo tengo aquí en la 7. Dice opción. Sí. Miren, nada más se los voy a poner así rápido, para que no les quite más tiempo, no nos llevamos más tiempo. Sí, porque esta clase nos la echábamos en 2 clases. Este es el artículo. Lo bajé en 2013. Y aquí está, ¿no? En Journal of Political Economy. Y yo sé que ustedes son de especialidad, pero sí, luego les quiero mostrar aquí cómo se compone este paper y la notación, que es un tanto diferente. Pero vamos a llegar a la parte medular, ¿no? Donde aquí dice, la fórmula de Sprenk es esta, ¿sí? Los antecedentes. Y la fórmula que ellos ponen, pues estos puestos son los mismos que les puse en la presentación, donde los explica, ¿no? Y uno de ellos, a diferencia, es el precio de la acción sigue una cambiante aleatoria en tiempo continuo, cuya varianza es proporcional a la raíz cuadrada del precio del activo, ¿no? Es decir, va a ser sigma por raíz de S sub T. Dice, por lo tanto, una distribución de los activos en intervalo de tiempo es lo normal, ¿no? La tasa de varianza o del rendimiento es constante, ¿no? O la utilidad. La acción no paga dividendos, la opción es europea, no hay costos de transacción, es posible comprar fracciones del subyacente, no hay penalidades por vender o comprar de forma corta, ¿no? Es decir, un vendedor que no tiene la opción acepta que el precio del security, no hay una traducción en español, del comprador, perdón, del vendedor, y está de acuerdo en pagarle al comprador una cantidad igual al precio de ese activo en esa fecha, ¿no? Y esas supuestos plantea una función W, donde W son los pesos del subyacente del tiempo, aplica algunas modificaciones y pone ahí un ejemplo a través de lo que se llama portafolios replicantes. El cambio aquí se pasa varios desarrollos y dice aquí, podemos hacer cálculo estocástico, ¿no? Dice 5. No, pues quién sabe qué será eso, ¿no? Vean este librito, ¿no? De McKinsey del 69. Y llegamos a esto, ¿no? Encontramos que el cambio en el valor de la acción, de la posición que está cubriendo es esta, ¿no? Entonces hace que tu portafolio inicial paga una tasa libre de riesgo o recibe una tasa libre de riesgo. Entonces, bajo condiciones de arbitraje, pues lo que vale al final es igual a lo que iniciaste, ¿no? Multiplicado por la tasa libre de riesgo, ¿no? Entonces, quitando delta sub t, llegas a esta ecuación, ¿no? Entonces, esta ecuación es una ecuación diferencial parcial
se cambia ahí hace varios cambios de variable y dice, bueno, esta es la ecuación, ¿no? En la cual esta es la solución para la función de vencimiento. O sea, esta que ven aquí en la 8 es la condición de frontera. Y dice solamente hay una fórmula, ¿no? Que satisface la ecuación diferencial sujeta a la ecuación de frontera, ¿no? Que son las 8. Entonces la fórmula es la fórmula de evaluación, ¿no? Para resolver esta ecuación diferencial, hace la siguiente sustitución. Es esta. Y dice, con esta sustitución, o sea, toda esta ecuación, la 9, se convierte en esta, ¿no? Las condiciones de frontera son estas. Y esta ecuación, la 10, es la ecuación de calor, ¿no? De física, con lo cual ya se tenía solución. Aquí está la referencia, entonces regresa a la anotación, hace los diferentes cálculos y llega a esta fórmula, ¿no? Que es esta. Es similar a la que tienen en su presentación. ¿Sí? Entonces aquí, a diferencia de lo que vimos, X es el precio del subyacente y este que está aquí es el precio de ejercicio, ¿no? C, más y menos, ¿no? Que es la función de distribución. Acumula una normal. Una derivación alternativa utiliza el que ustedes ya conocen, que es el KPM, y llega a la misma ecuación diferencial, ¿no? Que es esta. Es la 21, que es la ecuación número 7. Sí, este es el de Fisher-Black y Magnus-Schulz, ¿no? El de Merton, igual está muy poco largo, nada más se los muestro aquí rápido, donde dice, ahora se llama Theory of Rational Option Pricing, ¿no? Que igual es del 73. Si se los paso rápido para que vean que efectivamente, ¿no? Llega, sí hay que leerlo con cuidado, ¿no? Pero voy saltando un poquito más, están las fórmulas, y dice, la fórmula es en la que pone, y después de que comenta todas las posibles valores que puede tener respecto al subyacente y el ejercicio, y además si puede pagar dividendos, llega a ver, dice, está teorema 1, teorema 2, está máximo de C menos S por P, precio de ejercicio, y ahora sí llegamos a la parte modular. Imagínense, son 44 páginas, ¿no? Lo que yo quiero llegar es hasta la última, ¿no? No, digamos no a la última, sino donde pone tal cual la fórmula, que es la siguiente, un poquito más pequeño. Aquí está, tomando como referencia estos, o sea, primero dice asumen estos, ¿no? O los puestos de ello. Entonces, dice, para llegar a la fórmula, ellos suponen que el precio de la opción es una función del subyacente y del tiempo al vencimiento, ¿no? Noten que intervalos de tiempo cortos, ¿no? Entonces, el cambio de la parte estocástica de la opción está perfectamente correlacionado con los cambios en el precio de la opción, ¿no? Y el precio del activo o del subyacente, ¿no? Hacen el portafolio y dicen que elimina el riesgo de mercado, ¿no? Entonces llegan a esta fórmula. Dice que es esta, ¿no? De 1 es igual a de 2 menos sigma, ¿no? Entonces lo que él hace es encontrar la fórmula de Samuelson con el enfoque probabilista, ¿no? Los mismos supuestos, pero ella pone, ¿no?
el subyacente sigue un geométrico browniano. Frictionless es que no hay costos de sección de impuestos. Para el precio de la tasa de la tasa de interés, ya es una función estocástica, el precio del bono, preferencias preferencias del, ¿qué dice? Preferencias y expectativas, ¿no? Del inversionista. Y después llega esta ecuación diferencial, ¿sí? Igual aplicando el lemadito. Y toda esta fórmula que aparece aquí, pues la puede encontrar desarrollada totalmente en el libro de Héctor Venegas, ciertos supuestos, y llega a la fórmula, ¿no? Llega relacionado a la función, la ecuación diferencial, parcial, y el vuelo normal utiliza la función de error, que por ese entonces pues, no la conocíamos como hoy, y llega a la fórmula, ¿no? Que es esta de... No sé si ya la pasé. 44. Ah, sí, creo que es esta. Máximo. En la opción put. Y estas ya son diferentes. Son las de barrera. Sí, ya me pasé. Sí, ya me pasé. Bueno, entonces me regreso acá. La única diferencia es que aquí va a ser Gauss de D menos V por rima de tiempo, ¿no? Y acá va a ser Gauss por raíz de V o la raíz del tiempo, ¿no? Menos D. B es paridad, ¿no? Entonces, por favor, se van aquí. Esta creo ya se las dejé, ¿verdad? No recuerdo bien. ¿Pueden revisar? En la celda G21. ¿Sí se las dejé o no? Creo que no, ¿verdad? No, no vienen. ¿No viene? No, Ok. no viene. Entonces, hacemos estas y ahí le vamos a dejar. Entonces, por favor, en G van a mandar llamar la que se llama BS-Call, por favor. BS-Call. Entonces, aquí en G21, denle insertar función definidas por usuario y busquen la que se llama BS-Call. Denle aceptar. Y aquí S. Ahí estamos todos. Se llama BS-Call la función. Sí, profe. ¿Sí? Ok. En S es 42, que es G15. En K, 40, que es G16. T.5, que es G17. R.10, que es G18. Q, 0, que es G19. Baja la barrita esta que está aquí. Y V es igual a .20, que es G20. Si todo está correcto, les tiene que dar lo mismo que obtuvimos hace rato, ¿no? Es decir, 4.75, 94, 22. ¿Sí? Sí, sí da. Ok. Aceptar. Abajo, denle BS-Put. BS-Put. Ahí estamos todos. Sí. Ok. En ese, igual. Ponemos G15, que es 42. K, 40, que es G16. T.5, que es G17. R.10, que es G18. Q, 0, que es G19. Y V, dejamos la barrita de acá. .2, que es G20. Si todo está correcto, les tienen que dar .808599. ¿Está bien? Sí. Denle a aceptar. Finalmente, la función, que en este caso se llama BS paridad, tiene sus argumentos, ¿no? Entonces es el call
menos el valor presente del precio del subyacente más el valor presente del precio de ejercicio, ¿no? Entonces me regreso acá y dice paridad, BS paridad. Entonces, insertamos en G23, BS paridad, definidas por el usuario, BS paridad, por favor. S, K, T, R, Q y V, aceptar. S, G 15, 42, K, 40, que es G16, T.5, que es G17, R.10, que es G18, Q, 0, G19, V.2, G20. Si todo está correcto, quiere decir que dar igual que hicimos hace rato, punto 80, 85, 99, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Sí. Ok. Guarden hasta aquí. Y aquí le vamos a dejar. Para la siguiente clase vamos a ver los ejercicios que vienen aquí. ¿Está bien? Vamos a hacer este y el siguiente, ¿no? Sí, está De bien. acuerdo, profe. ¿Sí? Entonces, Ok. déjenme sacar la foto del día de hoy para que la otra vez no la saqué, pero a ver, aquí, así, es dejar de compartir, ¿verdad? Voy a presentar, pero así. Emisión, imprimir pantalla. Paint. Bien. Y voy a dejar de grabar. De grabación.